placer de tener aquí con nosotros estos días doctor Ricardo Moyano. Hay que entender de que básicamente cuando miramos el cielo, muchos de nosotros, y imagino que ustedes también porque están acá, sentimos una fascinación por los fenómenos celestes. Estos fenómenos celestes incluyen no solamente el movimiento cíclico de las estrellas, el sol, la luna, etcétera, etcétera, sino también todos aquellos elementos que hacen parte de este firmamento. Desde el punto de vista de la cultura, y desde el punto de vista también de la filosofía y del conocimiento prehispánico, tenemos que entender de que esta separación entre el horizonte, los fenómenos atmosféricos y el cielo no es así. Entonces, nos damos cuenta que desde tiempos pretéritos, desde que el ser humano se levanta y comienza a generar cultura, siente una fascinación por el cielo. Y entonces el firmamento ha contribuido no solamente al desarrollo de las ciencias en las distintas culturas en el planeta, sino también ha sido inspiración para la construcción de mitos, leyendas, historias, la poesía, la música, el arte está inspirado en el cielo. Y esta inspiración se ha traducido de alguna manera en materialidad. Tenemos variados ejemplos, ya sea en el arte rupestre, el manejo de la piedra, la construcción de instrumentos, como por ejemplo el que tenemos acá arriba, para poder medir, para poder de alguna manera entender y racionalizar el movimiento del cielo. Entonces nos damos cuenta que de alguna manera los ciclos del Sol, los ciclos de la Luna, que se puede definir de distintas maneras, los movimientos cíclicos de las estrellas, de alguna manera ayudan a comprender el mundo. Y esta comprensión del mundo se puede de alguna manera racionalizar y de alguna manera transmitir desde el punto de vista de la cultura. Entonces acá tenemos un primer elemento, que es que estamos tratando de entender el cielo desde el punto de vista de la cultura, y no solamente desde las herramientas que nos entrega la física y la astronomía, entre comillas, clásica, que a su vez también es un desarrollo de la cultura y es un desarrollo histórico, pero tenemos que entender de que todos estos procesos, los elementos que hacen parte del cielo, es un desarrollo de nuestra propia historia como ser humano. Dentro de este contexto hay una disciplina que se llama la astronomía cultural, o la astronomía en la cultura, dependiendo de la traducción que hagamos del inglés al español o del español al inglés. Y básicamente tiene su origen en el estudio de estos grandes monumentos, por ejemplo las pirámides, los megalitos de Stonehenge, o las grandes culturas que habitaron el continente americano, y se relaciona básicamente en entender los procesos culturales y la forma en cómo los seres humanos de alguna manera observan, racionalizan e interpretan el cielo, desde el punto de vista de la cultura. Entonces podemos estudiar astronomía cultural siendo arqueólogos, podemos hacer astronomía cultural siendo astrónomos, físicos, historiadores o simplemente amantes del cielo. Esta, entre comillas, interdisciplina se separa en cuatro, por lo menos, disciplinas más chiquititas, que es la arqueoastronomía, que es básicamente el estudio de la astronomía en las sociedades pretéritas, la etnoastronomía, que vendría siendo el estudio de la astronomía o la observación del cielo, mejor dicho, en contextos indígenas contemporáneos, la socioastronomía, que en realidad está muy relacionado con lo etno, que vendría siendo el estudio de la astronomía en sociedades occidentales, y la historia de la astronomía, que está más bien relacionada con, valga la redundancia, la historia de la astronomía en el mundo occidental europeo. Entonces tenemos como un pulpo con 4 brazos y que tiene su origen en lo que es la arqueoastronomía. Esta subdisciplina tiene su origen a finales del siglo XIX, principalmente en el norte de Europa e Inglaterra, y estaba dedicado básicamente a entender cómo la orientación de determinados elementos, pirámides, arquitectura, tumbas, etc., tenía alguna vinculación con el cielo. Y hoy en día tiene un desarrollo incipiente en países como Perú, México, básicamente en Brasil, con la parte etnográfica, pero sobre todo la gente que estudia arqueoastronomía está instalada en lo que es Europa occidental y los Estados Unidos. Entonces, para los que tenemos la intención de estudiar arqueoastronomía, generalmente nos tenemos que mover a estos países para luego poder realizar trabajo de campo acá en nuestros lugares. Entonces acá tenemos un problema, que en realidad no es un problema, en realidad es una especie como de ¿cómo se puede decir? Es como un incentivo que tenemos. Porque generalmente cuando estudiamos arqueoastronomía, de alguna manera mucha gente intenta relacionar la astronomía moderna con la astronomía antigua, pero nos damos cuenta de que existe un problema. Porque básicamente lo que hacían, cuidado, no se vaya a caer, lo que hacían, entre comillas, nuestros abuelos o los ancestros, o la gente que habitaba acá el continente, no era necesariamente astronomía, sino observar el cielo.
Entonces tenemos de alguna manera un problemita en donde la historia occidental y el astrónomo moderno se dedica a temas que son bastante distintos a lo que son la astronomía en tiempos prehispánicos. Entonces, de alguna manera, lo que llamamos la historia de la astronomía está vinculado con un desarrollo histórico de este proceso de observar el cielo. Ajá. Entonces, cuando nos dedicamos a estos temas, básicamente tenemos que ponernos las pilas y entender de que las personas que observaban el cielo en tiempos pretéritos lo hacían utilizando sus propios ojos y sus propias herramientas de la época. ¿Ok? Pero hay elementos que sí tienen coincidencia entre la forma de observar el cielo que existía antes y la forma de cielo actual, que tiene que ver con aspectos súper generales de la cultura, que están relacionados con la medición del tiempo, perdón, me olvidé, los métodos de orientación que vamos a ver durante el curso, elementos del cálculo y el ajuste de los calendarios, que se pueden hacer básicamente utilizando los dedos de la mano o un sistema de referencia bastante básico, la navegación y la matemática, que implica un cálculo un poco más complejo, pero no tanto, todo lo que es la topografía y la construcción de mapas, y en general todo el conocimiento que ayuda a entender el mundo en el cual estamos viviendo. Entonces nos damos cuenta que observar el cielo o realizar astronomía tiene un montón de aplicaciones desde el punto de vista de la cultura. Y también responde a otras preguntas. ¿Cómo se originó el universo? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Que son más bien preguntas filosóficas, en donde también está de alguna manera inmersa la astronomía. Entonces, como les conté, la astronomía cultural o la arqueoastronomía tiene su origen básicamente en los países del norte de Europa. Y estuvo de alguna manera vinculada con el estudio de estos grandes megalitos, como por ejemplo Stonehenge. Acá tenemos un ejemplo, en donde en un principio los grandes trilitos estaban relacionados, o sea, la gente asumía de que estaban relacionados con la posición del Sol o de la Luna sobre el horizonte. Entonces ahí surge la primera interrogante y las primeras hipótesis con respecto a la orientación de estas cosas. Se asumía entonces de que de alguna manera el cielo determinaba la posición y la orientación de estas cosas. Y tenía mucho peso la astronomía y mucho peso también la interpretación estadística, dejando de lado la cultura. Y es básicamente el principal error que se comete en este tipo de trabajo. Cuando hacemos astronomía cultural o arqueoastronomía, utilizando solamente herramientas provenientes de las ciencias duras, estamos de alguna manera dejando de lado toda la parte histórica, la cultura, la parte filosófica y el mundo de ideas que está detrás de estos monumentos. Por ejemplo, si nosotros nos vamos acá al Valle del Encanto, ¿no es cierto? En Ovalle, ¿puede ser? ¿Sí? Y tenemos un conjunto de paneles de arte rupestre, con dibujos, motivos que pueden ser muy interesantes y la gente inmediatamente ve, por ejemplo, la representación de una estrella y dice, ¡pum!, acá tenemos un elemento astronómico. Pero eso es solamente como el inicio del trabajo, porque o sea, lo que yo interpreto como una estrella no necesariamente es una estrella para alguien que lo representó hace 1500 años, por ejemplo. Ahora tenemos casos, por ejemplo, excepcionales, como la orientación de las pirámides, en donde respetan cierta cardinalidad y, coincidentemente o no, está vinculado con determinados fenómenos solares, por ejemplo, a un solsticio o un equinoccio. Entonces, inmediatamente la interpretación del arqueoastrónomo duro sería decir de que las pirámides se construyeron para poder marcar determinadas fechas. En este caso, las fechas solares. Pero, ¿qué implicaba marcar un solsticio? Es otro rollo. No es lo mismo marcar un solsticio en la cultura egipcia que marcar un solsticio, por ejemplo, entre los indígenas del Perú que habitaron hace 2000 años. Acá tenemos otro ejemplo, que son las torres de Chanquillo, que están ubicadas al norte de Lima, si no me equivoco, en donde en el año 2007 se publicó un artículo que daba cuenta de estas especies de torres, que básicamente son unas acumulaciones de piedra intencional que marcan determinadas fechas que son importantes para estas personas. Otro ejemplo clásico viene siendo las representaciones de la línea de Nazca, en donde la sola existencia de motivos y líneas, que básicamente son trazados sobre el desierto, se asume de manera directa la posibilidad de que estas cosas marquen posiciones y elementos estelares. ¿Podría serlo o no? El tema es que si carecemos del contexto cultural y la forma de interpretar los datos, estamos de alguna manera dejando la mitad del vaso vacío. Otro ejemplo clásico corresponde a los grupos del suroeste de Estados Unidos, la cultura chaco-caño, en donde las construcciones en barro y en piedra respetan determinadas orientaciones vinculadas con la posición del Sol en los solsticios, el equinoccio, y también la posición de la Luna en sus posiciones extremas o máximas. Otro caso interesante dentro de la cultura de Chaco-Caño también son las representaciones en espiral, que de alguna manera estarían representando el movimiento de las estrellas cercanas al polo norte.
Otro ejemplo, un poquito más cerca, es la disposición de los altares ceremoniales y de la orientación de los Moai en la isla de Pascua o Rapa Nui, que respeta orientaciones de solsticio y equinoccio, además de también la representación de determinadas constelaciones. Siguiendo con los ejemplos a nivel americano, tenemos las clásicas pirámides de México, en donde la disposición de las pirámides, la ubicación de estas en el espacio, respeta determinadas posiciones calendáricas. Y también la cantidad, por ejemplo, de estos nichos, esta es la pirámide de los nichos en el Tajín, en Veracruz, tiene un número determinado que representaría un año solar. Entonces nos damos cuenta de que el estudio de la astronomía o la astronomía en la cultura no necesariamente se vincula siempre con orientaciones. Tiene que ver con manifestaciones en la piedra, puede ser también representaciones en el arte mural, e incluso en la música. Hoy en día, muchas de las fiestas dedicadas a determinados santos patronos o fiestas dedicadas a la limpieza de canales o fiestas agrícolas incluyen elementos astronómicos. Por ejemplo, fiesta de San Juan, que es una de las fiestas más comunes dentro del cristianismo, está superpuesta sobre lo que es una fiesta, entre comillas una fecha de importancia astronómica, que viene siendo un solsticio, que en este caso es el solsticio de invierno. Para el hemisferio norte sería el solsticio de verano, pero sigue siendo la misma fiesta de San Juan. El nacimiento de Cristo, que se celebra el día 25 de diciembre, coincide con el otro solsticio. Muchas fiestas de la Virgen, cercanas a los equinoccios, están vinculadas con elementos femeninos, por ejemplo. La fiesta de la Candelaria, a principios de febrero, también tiene un significado astronómico. Entonces nos damos cuenta de que no solamente la arquitectura, la orientación de los paneles de arte rupestre, tienen información astronómica, entre comillas, sino también la cultura viva. Y ahí es a donde en la última parte del curso hace un poquito más de énfasis. A ver, volviendo a los ejemplos clásicos. Acá tenemos una orientación, que es la pirámide de los nichos, vista desde una plataforma, acá en Veracruz, que marca una fecha. Básicamente lo que hace el arqueoastrónomo es instalar este equipo de topografía y tomar mediciones. Y obtiene fechas. El tema es que esta misma fecha, en otro contexto, significa una cosa totalmente distinta. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? De alguna manera, involucrarnos en el mundo maya de Veracruz y entender qué importancia tenía esta orientación. En este caso, coincide con una puesta de sol el día 16 de abril y 27 de agosto. ¿Seguimos? Entonces nos damos cuenta de otra cosa, que básicamente la forma en la cual el ser humano organiza su espacio y su tiempo tiene que ver con las concepciones de mundo que maneje. Y eso se llama cosmovisión. Y generalmente la cosmovisión, que vienen siendo estos elementos que se dan por sentado y que tienen que ver mucho con, se le llama desde la filosofía con estas, ¿cómo se llama? Con estas características ontológicas, hacen relación entre la forma que tenemos de observar y en cómo interpretamos este mundo. Y en este caso, o el de la fotografía, tenemos una salida del sol sobre un volcán, que tiene una forma casi perfecta, que es el volcán del Popocatépetl, en la Ciudad de México. Entonces, aquí vamos a un segundo punto que es re importante y que tiene que ver un poquito más con los aspectos teóricos de la clase. Tenemos distintas maneras de enfocar y de investigar la astronomía en la cultura. Podemos ser historiadores y acercarnos a estos problemas, podemos ser astrónomos, podemos ser físicos, podemos ser antropólogos, pero existe un consenso casi general en el cual necesariamente si tú quieres hacer astronomía en la cultura debes tener por lo menos una pequeña pincelada de antropología. Porque si no entendemos antropología, difícilmente vamos a poder interpretar los datos. Como ya les expliqué en la diapositiva anterior, ustedes pueden perfectamente utilizar un software de astronomía, pueden utilizar equipo de topografía y determinar una orientación. Pero esa orientación no tiene sentido y no tiene consistencia si careces de un cuerpo teórico que te sustente. Existen variadas formas de interpretar el registro. Lo que yo les estoy presentando es solamente una parte muy chiquita de lo que son los campos teóricos para poder interpretar los datos. Tú puedes hacer arqueoastronomía utilizando un modelo teórico estructuralista, puede ser simbólico, puede ser incluso determinista ambiental. Entonces, una de las tantas formas para poder interpretar el registro es utilizar herramientas que provienen de la antropología del tiempo o de la antropología simbólica, que básicamente hacen referencia a la utilización de lo que llamamos tiempo, entre comillas, que básicamente es una construcción sociocultural para poder interpretar el registro arqueológico. Entonces nos damos cuenta de que casi la totalidad de las sociedades manejan su tiempo y su espacio de manera distinta. Que este espacio y este tiempo, que generalmente está vinculado, coordina un montón de actividades y cosas que pasan en la sociedad. Sobre todo permite fijar puntos de referencia.
Por ejemplo, una luna llena vinculada con la llegada de las lluvias a determinada zona marca un momento del año. A veces, por ejemplo, dentro de los grupos indígenas del norte de Chile, una determinada salida del sol en una determinada fecha anticipa una festividad. Y así nos podemos dar un montón de ejemplos. Y generalmente el cielo es parte de estos elementos de referencia. Entonces nos damos cuenta de que el tiempo responde a lo que llamamos principios de relación. ¿Y qué son estos principios de relación? Son elementos que se hacen presentes en el cielo y que de alguna manera te permiten organizar tus actividades. Y que es básicamente lo que es un calendario. O sea, un calendario no es más que una construcción sociocultural, es una herramienta que permite de alguna manera interpretar el mundo. El calendario no es nada más que un sistema mnemotécnico que te permite organizar actividades dentro de un espacio y un tiempo determinado. Hoy en día, distintas culturas manejan distintos calendarios. El calendario griego, el calendario, ¿cómo se llama? El calendario árabe, el calendario cristiano, manejan distintos sistemas de tiempo, pero que de alguna manera se relacionan entre sí. Entonces acá tenemos una pregunta que es súper interesante, pues ¿qué carajo es un calendario? Básicamente un calendario es una herramienta que tiene la sociedad, la cultura, para poder organizar actividades. Y es algo tan inmerso en nuestra cultura que nosotros ni siquiera lo cuestionamos. Así como les pregunté, bueno, ¿cómo se celebra la Pascua? Todo el mundo sabe que vamos a celebrar la Pascua, la gente que es cristiana. Pero difícilmente alguien te puede responder cómo se calcula la fecha de la Pascua. Bueno, también tiene un trasfondo histórico, porque cuando los cristianos quisieron organizar su fiesta de la Pascua, también necesitaban diferenciarse de los judíos. Entonces también habían unas pugnas por ahí, que hacían un poquito de ruido. Y hay varios tipos de calendarios. Están los calendarios lunares con respecto a las fases, están los calendarios lunares con respecto a la posición de la luna con respecto a determinadas estrellas, están los calendarios solares en sus distintas variables, y también hay calendarios que son, entre comillas, artificiales. Como por ejemplo, el calendario que utilizaban en Mesoamérica los mayas, que tenía una fecha de origen en el año 3114, acá, antes de Cristo. Que es lo más parecido que tenemos en el mundo occidental con respecto al calendario juliano, que tiene una fecha de origen, que de ahí comienza a contar días, a contar días, a contar días, a contar días. Entonces nos damos cuenta de que en distintas partes del mundo se manejan distintos calendarios y que estos calendarios responden a motivaciones históricas, sobre todo políticas. Por ejemplo, los mayas y en general el mundo mesoamericano tenían una forma de organizar el mundo, a partir de la cuenta de días desde una fecha inicial, que era una fecha mítica. Y cada rey o cada monarca tenía una fecha importante dentro del calendario. Y a veces el rey, o quien fuera, no nacía en ese momento, no nacía en una fecha que era propicia, pero las estelas graficaban de que ese tipo había nacido o se había conmemorado en determinada fecha. Entonces también tiene de alguna manera un manejo político del calendario. Entonces nos damos cuenta de que el calendario constituye una herramienta social y que responde a motivaciones políticas. Y hoy sabemos que la política básicamente hoy responde a necesidades que son tan humanas como el poder. Entonces, el manejo del tiempo y el manejo del espacio están súper relacionados con un montón de las cosas. Entonces, cuando hacemos arqueoastronomía, lo que estamos haciendo básicamente es entender a la sociedad. Cuando entendemos al calendario, entendemos a la sociedad. Cuando entendemos cómo se maneja el tiempo, entendemos cómo la gente piensa. Por eso es tan importante estudiar estas cosas desde el punto de vista de la antropología o de la historia o de la ciencia social. Ahora, estos son solamente ejemplos. No se preocupen por anotar estas cosas porque están en la bibliografía. A lo que me refiero yo es que cuando observamos e interpretamos el mundo, también estamos haciendo astronomía cultural. Y nuestro mundo y nuestra forma de entenderlo también ha cambiado a lo largo de la época. Es muy distinto entender cómo funciona el universo utilizando herramientas modernas a entender cómo funciona el mundo utilizando herramientas que existían hace 300, hace 500, hace 1500 años. Entonces, acá tenemos otro elemento que es súper importante. La forma en cómo interpretamos y observamos el mundo depende de los instrumentos que utilicemos. Afortunadamente, en el mundo prehispánico, andino y mesoamericano existen códices y existen también elementos provenientes de las crónicas tempranas que dejaron los españoles. Y en todos estos documentos se han encontrado registros de lo que podrían ser, ¿cómo se dice así?, posibles especialistas o personas que estaban dedicadas gran parte de su tiempo, si no toda, al registro del tiempo y de los fenómenos, entre comillas, astronómicos vinculados con el espacio. Acá tenemos un ejemplo, que es el más clásico, que es llamado por Guaman Poma Ayala, que es un cronista, el astrólogo poeta inca.
O sea, de partida en ese tiempo no existían los astrónomos. La astrología era parte de lo que hoy conocemos como astronomía. Y la poesía estaba vinculada también con la comprensión del cielo y con todos estos elementos que hacen parte del entorno. Entonces lo que tenía este tipo, básicamente era el manejo de un quipu, que es un sistema de cuerdas y nudos, y la representación de un sol y la luna dentro de un texto. Entonces tenemos la primera información. Acá tenemos algunos ejemplos mesoamericanos, en donde este tipo, por ejemplo, tiene un ojito que se le está desprendiendo de la cara, mirando hacia lo que puede ser la representación de un conjunto de estrellas, que se asume que son las Pléyades porque son muchas. Entonces acá tenemos varios elementos, voy a ir un poquito más rápido porque no tenemos mucho tiempo, entre comillas, que la cosmovisión básicamente responde a estos elementos que son dados por sentado y que hacen parte de nuestra vida. Ajá. Existen un montón de definiciones sobre lo que es la cosmovisión, pero tenemos que entender de que la cosmovisión básicamente responde a la necesidad del ser humano por poder comprender e interpretar este mundo. Si uno agarra, por ejemplo, perspectivas marxistas o materialistas, van a estar más orientadas a las prácticas, a los elementos de la cultura material, e incluso a elementos de la ideología y el control político de la sociedad que responden a la cosmovisión. Por ejemplo, si vamos a estudiar la cosmovisión de los coreanos del norte, hoy en día el principal elemento que hace parte de este conjunto de personas es la ideología marxista. Ahora, si nos vamos a modelos más ideológicos, quizás la cosmovisión o el concepto de cosmovisión que apliquemos estará más cargado de elementos relacionados con la religión, el sistema de creencias y cosas así. Ahora, todos estos elementos se conocen como representaciones del mundo. Y lo que hoy en día está un poquito más de moda, entre comillas, es la utilización de mucha filosofía alemana con respecto a la interpretación de este universo. Entonces, esta especie de morar, ser o estar en el mundo estaría más bien relacionado con esta capacidad que tiene el ser humano por poder interpretar, ser parte de estos fenómenos, entre comillas, astronómicos. Ahora, hay que tener un montón de cuidado, porque muchos de estos conceptos son súper fáciles de confundir. O sea, si yo agarro un libro de astronomía o un libro de filosofía, yo agarro estos conceptos y generalmente son cosas muy distintas. Si hoy en día en el mundo occidental la cosmología, la cosmovisión, la cosmografía significan cosas totalmente distintas, imagínense aplicar estos conceptos en el mundo prehispánico. O sea, les doy un ejemplo. Hoy en día tenemos especialistas que están dedicados a la construcción, que son los ingenieros. Y el ingeniero va 5 años a la universidad, estudia un montón de cálculo, obtiene su título y trabaja en una empresa de ingeniería para construir puentes. El mismo puente que se construyó hace 500 años, por ejemplo en el mundo inca, el mismo, entre comillas, arquitecto tenía que ser campesino, tenía que ser filósofo, tenía que cumplir roles vinculados con la religión y otras cosas más. Entonces, aquí existe una diferencia que yo quiero resaltar. En términos muy generales, y quiero que se queden con esta duda y el que quiera más investiga, podemos separar lo que es la cosmología de la cosmovisión. Entonces, el primero, que es la cosmología, básicamente se restringe a los fenómenos físicos estudiados desde la perspectiva del mundo occidental, que tiene que ver con esta especie de racionalización del cosmos. A diferencia de la cosmovisión, en términos muy amplios, que viene siendo el punto de vista que se tiene del mundo. Que son estas categorías que se dan socialmente por sentado y que no son discutidas. Como por ejemplo la fiesta de la Pascua de Resurrección que les acabo de preguntar. Esa sería nuestra cosmovisión. Porque en realidad yo les pregunté, bueno, ¿por qué se celebra? Y bueno, nadie se cuestiona por qué se celebra o por qué o qué día cae. Entonces un poquito esta es la segunda parte de la clase porque hoy tenemos poquito tiempo, vamos a aplicar todos estos conceptos a lo que es el mundo andino. La cosmovisión, la cosmología y cómo estos elementos son estudiados desde el punto de vista de la cultura. Durante el siglo XIV y parte del XV, lo que era Chile, el noroeste de Argentina, la parte sur de Bolivia, todo lo que es la costa peruana, hasta llegar al Ecuador y Colombia, formaba parte de lo que se conoce como Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo significa mundo de las 4 partes, imperio de las 4 partes, o como se llama. Y acá tenemos el primer elemento, que era el mundo de los incas. Entonces Tahuán significa 4 y Suyo significa sección o lugar. Entonces nos damos cuenta de que el mismo nombre de lo que era el imperio de los incas tiene un concepto de cosmovisión impreso, que es el mundo de las 4 partes. Los incas, a lo largo de su desarrollo histórico, conceptualizaron un montón de elementos que eran parte de este universo.
Para el mundo andino en general, los cuerpos de agua, las montañas, las rocas, los fenómenos atmosféricos como los rayos, los arcoíris tenían una significación importante. Se conocen con el nombre de lugar sagrado o huaca. Entonces, dentro de la cosmovisión andina, ya les conté que la cosmovisión corresponde a esta forma de interpretar el mundo y que son elementos dados por sentado, la naturaleza tenía una condición viva. Entonces, cuando tú veías una montaña, generalmente estaba representando un ancestro. Ahora, si esta montaña, vista desde otro templo, por ejemplo, coincidía con la posición del sol en una determinada fecha, adquiría una calidad, una connotación más importante. O sea, era un lugar todavía más sagrado. Afortunadamente, tenemos elementos dentro de las crónicas. Este es un dibujo que hizo Juan Santa Cruz Pachacuti, que retratan la forma de pensar del mundo andino. Y en este caso correspondería a una imagen que él observó, que correspondería a una de las paredes del Templo del Sol o el Coricancha en la ciudad del Cusco. Que básicamente representa elementos que tienen que ver con la astronomía, pero que también tienen que ver con el mundo, entre comillas, el mundo de la vida de las personas de los Andes. Entonces tenemos una representación del Sol, una representación de la Luna, una imagen central, que sería la representación de Huiracocha, o el dios creador, elementos celestes, que podrían ser la Cruz del Sur o las Tres Marías. Acá podríamos tener un cúmulo estelar, la Cruz del Sur, y animalitos que hacen parte de este mundo. Ahora, uno puede necesariamente entender la historia de los incas, siendo arqueología clásica. ¿A qué me refiero con eso? Estudiar los periodos, preocuparse sobre la materialidad o entender la forma en cómo estos tipos pensaban. Y ese es el trabajo del arqueoastrónomo. De alguna manera, todos estos elementos se ven retratados en el diario vivir de las personas. Por ejemplo, hoy en día estamos realizando un trabajo que tiene que ver con las orientaciones de iglesias en Chile y en parte de Argentina y Bolivia. Nos damos cuenta de que muchas de estas representaciones vinculadas con la Cruz del Sur, las Pléyades o el Rayo, están vinculadas con la materialidad y con la disposición de las iglesias e incluso también con la decoración de las mismas. Y esta es una tradición que viene más allá de los incas, incluso desde tiempos preincaicos. Bueno, los incas expandieron su imperio a partir del año 1438 y aproximadamente en el año 1471, un poquito antes quizás, llegaron a lo que es el norte de Chile. Cada monarca inca tenía la misión de extender su imperio, dependiendo de sus necesidades, y tenía de alguna manera la necesidad de transmitir estos conceptos de mundo, que son la cosmovisión, en los lugares conquistados. Para los que han tenido la oportunidad de visitar Perú, se dan cuenta de que la cultura incaica tenía un trabajo excelente en lo que es la piedra. Manejaron la pendiente y manejaron el relieve a su antojo, construyendo grandes terrazas, extendiendo caminos y utilizando la arquitectura para fines públicos y ceremoniales, y particularmente astronómicos. Hoy en día, muchas de las construcciones incaicas, no solamente en el Cusco, tienen superpuestas iglesias católicas. Entonces tenemos la suerte de poder estudiar la astronomía de estos lugares utilizando la arquitectura colonial del siglo XVI y XVII. Como ya les conté, los incas conceptualizaban su mundo desde un punto de vista, entre comillas, animista. ¿Qué corresponde a eso? De que los cuerpos de agua, las cavernas, incluso la misma topografía tenían una connotación sagrada. Y se le daba una connotación aún más sagrada realizando determinadas actividades, particularmente los sacrificios humanos. Estos sacrificios humanos eran conocidos con el nombre de capacocha, y este sacrificio humano también tenía una connotación astronómica, pues se realizaban estas ceremonias en determinadas fechas, particularmente los solsticios. La forma que tenía la ciudad del Cusco estaba en lo que hoy podemos entender con la forma de un felino, que viene siendo un animal sagrado dentro de la cosmovisión andina. Esta es la imagen del Cusco, y acá existen dos ríos, que van por la parte del lomo y la parte del vientre de lo que vendría siendo el puma. Ahora, desde el punto de vista de la astronomía, los incas manejaban, entre comillas, un calendario articulado bajo el sistema que se conoce como el nombre de seques. Seque es la palabra quechua para una línea o surco. Y básicamente lo que se hacía era, desde lo que era una plataforma ceremonial en la Plaza de Armas, o desde el Templo del Sol, conocido con el nombre de Coricancha, de extender estas líneas sobre el horizonte. Ahora, estos trabajos, particularmente realizados por Tom Saidema, asumían que cada seque o cada línea estaba vinculada con la posición del Sol o de la Luna o de determinadas estrellas en el horizonte. Pero nos damos cuenta de que no necesariamente todas las líneas tienen una significación astronómica y de que no todas las líneas son rectas. Ese es el primer error que cometemos como occidentales. Siempre nosotros pensamos de que las líneas son rectas. Pero en realidad dos puntos siempre van a formar una línea. Si yo me paro acá y trazo una línea hasta
no sé, hasta Chuquicamata, voy a tener un seque, por ejemplo. Pero eso no es real. O sea, lo que les estoy mostrando acá, que básicamente el seque se define como una forma de organizar el mundo a partir de líneas y lugares sagrados. Entonces, ¿qué hacían los arqueoastrónomos en la década del 70 y el 80? Asumían de que estas líneas y lugares sagrados marcaban posiciones astronómicas. Y hoy en día nos damos cuenta que no. Estos lugares para observar, en algunos casos, correspondían a plataformas. Y estas plataformas reciben el nombre de Uxmu. Acá en el norte de Chile tenemos uno, por ejemplo, en el Valle de Copiapó. Hay otro en Cerro Verde, en Atacama, y creo que hay otro Uxmu más, o dos más, ahí en Chile Central. Estas plataformas generalmente estaban ubicadas en el centro o en el borde de lo que eran unas plazas, que se conocen con el nombre de Auca y Pata. Y tenían distintos tamaños y formas. Acá tenemos una en el noroeste de Argentina, que se parece mucho a la de Chile, y acá tenemos una que es prácticamente una pirámide, ubicada en Perú. Y esta otra, ubicada en Argentina, en la parte de Tucumán. Pero también existían otros elementos para poder realizar observaciones. Tenemos las ceremonias realizadas a los pies de los glaciares, tenemos elementos como el Intihuatana, que son elementos verticales tallados en la piedra o utilizando un palo vertical, y sobre todo tenemos maquetas y plataformas ubicadas en los grandes volcanes. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué existía la necesidad de poder construir una plataforma si yo puedo realizar la observación, entre comillas, del cielo utilizando solamente mis ojos? ¿Cuál era la necesidad de las personas de construir estas cosas? Acá le pongo un 7 al... Porque los incas en realidad avanzaban y construían, transformaban su paisaje, volvían sagrados los elementos del entorno y un montón de cosas más. Pero no construían plataformas en todas partes. Los incas más o menos, de alguna manera, o sea, la observación del cielo era una actividad social, pero estaba vinculado con un montón de otras cosas. En realidad la observación del cielo en tiempos prehispánicos está vinculado con la religión. Entonces, las montañas son parte de la religión, los cursos de agua son parte de la religión, y estos lugares que, entre comillas, nosotros interpretamos como observatorios astronómicos, en realidad son lugares para establecer, desde el punto de vista de la antropología, una relación con determinados elementos del entorno. Por ejemplo, una montaña. Entonces, generalmente estas plataformas o los lugares para